Brasil. Te quería sumar, sí, que, bueno, Lula va a asumir el 1 de enero, asume con 77 años, dejó claro que es un solo mandato, o sea que también va a ser un mandato de transición, es decir, habíamos hablado de una transición de acá a su mandato, pero en este caso también va a ser uno de transición. Y respecto a lo que decía Rolando al comienzo del programa, algunos números para tener en cuenta. Uno es que los diarios locales hablan de que en la gestión Bolsonaro subió un 300% la venta de armas, también para tener en cuenta ese mundo. Después, respecto del hambre, que hay 30 millones de personas con hambre. Esto no quiere decir que 30 millones de personas sean pobres, los pobres son más, pero 30 millones de personas con hambre. Recordemos que Lula en su primera gestión había bajado a Brasil del mapa del hambre y Bolsonaro lo volvió a subir, así que vuelve a ser para Lula un desafío. Y después, respecto de este aumento de esta pequeña ayuda o asistencia a los sectores más pobres de 600 reales, en principio va a ser hasta fin de año. O sea que eso que le resultó a Bolsonaro para alguno de los votos, en principio solo dura hasta diciembre. El tema de la ayuda esta social. Claro, la que ya existía en el gobierno de Lula a 200 reales y fue subiendo ahora hasta 600. Está Adrián Sack en Estados Unidos, a ver cómo ha repercutido esta elección de Brasil en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho con alguna dificultad y muy bajo, pero bueno, entiendo que estás hablando de las elecciones en Brasil, de cómo lo tomaron aquí en los Estados Unidos. Bueno, hay que decir que para mi sorpresa al menos fueron seguidas con muchísimo interés aquí. Los medios le dieron gran difusión más a esta segunda vuelta que se produjo ayer que a la primera vuelta, ¿no? Sobre todo porque durante la semana se hablaba acerca de las dudas que había por parte del, presidente actual y candidato derrotado Jair Bolsonaro de aceptar la derrota. Esto, había hecho las semanas anteriores, había promovido, digamos, la firma de un documento por parte de legisladores demócratas, oficialistas, pidiéndole a Joe Biden que por favor reconociera de inmediato la victoria o el resultado que pudiese darse en caso de que hubiese una victoria de Lula, como efectivamente sucedió, como para que Estados Unidos termine refrendando el resultado electoral y que no termine pasando lo que pasó aquí en los Estados Unidos en noviembre de 2020, cuando la no aceptación del resultado por parte del perdedor, en este caso Donald Trump, hizo que se viviera una crisis de degeneración institucional que terminó con un asalto al Capitolio. En este caso, como Bolsonaro era un conocido aliado de Trump, de hecho aquí en Estados Unidos lo llaman el Trump tropical o el Trump del trópico, se temía que justamente sucediera algo parecido y que emulara también a Donald Trump en esto de no reconocer una derrota. Bueno, Biden de inmediato fue uno de los primeros mandatarios en reconocer el triunfo de Lula en el balotaje y justamente ponderó la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes, como para que al menos por parte de Estados Unidos no se hable del tema ni se le dé lugar a especulaciones sobre un eventual fraude, ¿no? Sí, hay un título ahí de New York Times que dice Brasil eyecta a Bolsonaro y trae de vuelta al ex líder de izquierda, Lula, ¿no? Un título, llamativo, digamos. Primero porque la eyección de Bolsonaro es cierto, perdió la reelección y demás, pero hizo una elección fuerte, ¿no? Y el tema este del líder, el ex líder de izquierda Lula, habrá que ver, digamos, cómo se posiciona hoy políticamente Lula, que ha hecho una alianza muy amplia para esta elección, ¿no? También con sectores de la centro-derecha brasileña. Claro, Adrián, vos decís, en Estados Unidos se veía con atención porque muchos se editorializaban respecto a que Bolsonaro iba a ser la gran Trump.
Claro, exactamente, sí. Esta era la gran duda, el gran temor sobre todo a tener una crisis similar a la que se vivió aquí en los Estados Unidos, pero en Sudamérica, ¿no? Justamente vivían con mucha expectativa esta elección, por supuesto que eh, tenían favoritismo, tenían predilección por Lula, sobre todo por la buena relación que tuvo Lula da Silva en sus últimos años de mandato con Barack Obama. A mí me había tocado entrevistarlo en Londres, me acuerdo, a Lula cuando estaba George Bush hijo, y las relaciones eran muy tensas con los Estados Unidos, y cambió dramáticamente cuando Obama gana las elecciones en 2008, y en los últimos 3 años de mandato de Lula justamente hubo un acercamiento grande entre los Estados Unidos y Brasil. Recordemos que en la época de Bush incluso Brasil había pasado a exigirle visa a los ciudadanos estadounidenses para poder ingresar a Brasil. O sea, a ese punto había llegado la tirantez de las relaciones. Pero después con Obama fue mucho más cercano y bueno, por eso cree Biden que va a tener con Lula una muy buena relación que no tenía con Bolsonaro, a pesar de la afinidad de Bolsonaro con los Estados Unidos, aunque en realidad con los Estados Unidos gobernados por Trump, ¿no? Que no es lo mismo. Claro, sí. De hecho, Bolsonaro era visto por el establishment de Washington en parte como una amenaza, entre otras cosas por su buena relación con Putin, ¿no? Y con Rusia. Sí, sí. Sí, sí, además, era considerado como parte de un eje peligroso, que acá también estas simpatías por Putin se dan en políticos de extrema derecha, ¿no? De republicanos hipertrampistas, por decirlo de alguna manera, y por parte del propio Putin, que ahora, el propio Trump, que está siendo investigado y que se ha encontrado en algún que otro email donde revela, digamos, cierta simpatía por Putin, o por lo menos cierta afinidad en cuanto a personalidad, ¿no? Y eso, bueno, digamos que, claro, por supuesto trae preocupación y está siendo utilizado por el oficialismo demócrata de cara a estas elecciones legislativas, ¿no? Donde en parte de la campaña se está diciendo atención porque si los republicanos toman control del Congreso, la ayuda a Ucrania se va a ver mermada o limitada, y esto es algo que los republicanos han respondido negativamente, ¿no? Pero bueno, hay también un juego por ese lado y a Bolsonaro se lo veía como parte de ese juego, como parte de los mandatarios que tienen buena sintonía con Vladimir Putin. Adrián, gracias, Impecable como siempre, Adrián Sack desde Estados Unidos.